ya en este segundo segmento de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, usted en otras ocasiones habló, pero creo que no está de más hablar de cómo trata la medicina oriental la insuficiencia renal. Fíjate, la insuficiencia renal desde el concepto de la medicina convencional se trata de inhabilidad de los riñones o el deterioro de los riñones en cuanto a la filtración. Uh-huh. Y eso pues conlleva a que se acumule la creatinina en la sangre. Y por cierto, eso produce efectos, o sea, síntomas. Y requiere, cuando ya llega a un nivel excesivo, pues requiere que la persona se someta a diálisis, porque no hay otra manera. Si el riñón no está filtrando, pues hay que filtrar la sangre, porque si no se muere el paciente. Y lo que hace la medicina oriental es que tiene fórmulas polielvarias que mejora la filtración renal. Inclusive es muy interesante este tema que has traído a colación, o que abordamos, porque los médicos convencionales, los nefrólogos en este caso, que son los especialistas que tratan los riñones, pues en este lado del mundo desconocen estas herramientas o recursos de tratamiento con medicina herbaria tradicional china. No saben la mayoría de ellos que la medicina tradicional china es efectiva y segura para mejorar la filtración renal. Y inclusive el daño en los riñones puede ser ocasionado por muchas razones, por sobremedicación, por ejemplo, sobre medicación en cuanto a las personas que llevan mucho tiempo usando ciertos fármacos, pues puede tener deterioro en los riñones, también problemas genéticos y también, por ejemplo, enfermedades autoinmunes pueden afectar. Y en todas esas condiciones hay fórmulas herbarias que se ajustan a los tratamientos individuales de cada persona, la necesidad de acuerdo al origen de la enfermedad, y también que mejora. O sea, lo que quiero decir con esto es que no solamente hay productos que mejoran la filtración renal per se, sino que también se pueden ajustar al origen de la enfermedad en casos autoinmunes, por ejemplo, o en casos de toxicidad. Entonces, esos recursos de medicina tradicional china, el médico convencional, que puede ser, siempre digo, un gran especialista, un gran médico eminente y todo, pero lo desconoce. Y están disponibles a nivel profesional hoy día en Occidente. Muchas personas llegan a la fase de diálisis, a veces innecesariamente. Y esto lo digo de manera responsable. ¿Por qué innecesariamente? Porque si se hubiese agregado o incorporado los tratamientos de medicina tradicional china, probablemente el paciente hoy no estuviese en la fase de diálisis. ¿Me explico? Hay muchos recursos en medicina tradicional china. Uno de ellos es una fórmula que en chino llamamos Tan Kuei Pu Sue Tan. Se escribe D, la D de dedo, A-N-G, espacio, G, o sea, la G de gato, U-I, es ahí del puntito, eso lo pronunciamos Tan Kuei, y luego después espacio, B, la B alta, la B de burro, U, eso lo pronunciamos como Pu, porque la B suena como una P del español, luego espacio, Tan Kuei Pu Sue Tan, luego una X, una U, una E, y luego espacio, T-A-N-G. Lo pronunciamos Tan Kuei Pu Sue Tan, para aquellos que escuchan el programa y quieren investigar. Esa fórmula poliherbaria contiene dos componentes esenciales. Uno es el extracto de la raíz del astrágalos y el otro es el extracto de la raíz de la Angelica sinensis. Esa combinación terapéutica es extraordinaria para mejorar la filtración renal. Mejora la filtración renal y reduce la concentración de creatinina en la sangre. Es extraordinario como tratamiento de medicina tradicional china y se usa en
en Asia, muy comúnmente para esa. Hay otras combinaciones que se pueden hacer, como por ejemplo el extracto de la raíz de astrágalos con el extracto de la Rehmannia glutinosa. Esa también es una combinación muy efectiva para mejorar la deficiencia o insuficiencia renal. En medicina tradicional china le llamamos deficiencia, pero en medicina convencional es insuficiencia renal. Te decía desde el comienzo de mi respuesta a tu pregunta que en términos de medicina convencional, ¿no?, mejora la filtración renal. En términos de medicina tradicional china, cuando decimos deficiencia renal o deficiencia de los riñones, tiene otra connotación que incluye la función del riñón como aparato, o sea, como órgano, y además de eso, la función de las glándulas suprarrenales. Por lo cual, la connotación de deficiencia de los riñones en medicina tradicional china es muy amplia. No solamente incluye la filtración renal, pero la función de las glándulas suprarrenales que por ende incluye, por ejemplo, puede haber fatiga crónica, deficiencia yang o deficiencia yin, de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente, el cuadro clínico, pero comúnmente cuando hay deficiencia de las glándulas suprarrenales, casi siempre deficiencia yang, cansancio, puede haber problemas psicológicos, por ejemplo, agotamiento físico, puede haber depresión, angustia, todo eso, pánico inclusive, todo eso está relacionado con el cansancio de las glándulas suprarrenales, que no es más que un lenguaje que usamos en medicina tradicional china que indica que las glándulas suprarrenales no están produciendo suficiente hormona natural. ¿Me explico? Y entonces por ende se sienten toda esa cadena de manifestaciones que pueden ser más pronunciadas en un paciente que en otro. Inclusive hay pacientes que tienen, por ejemplo, mayor o más prominente la fatiga crónica y menos prominente, digamos, la depresión. Pero en otros es al revés. Y hay pacientes que tienen agrupan todas esas condiciones, todas esas manifestaciones. Pero la fatiga crónica en la medicina convencional no tiene cura. Dependiendo, hay que identificar cuál es el origen. Puede ser anemia, puede ser cansancio en las glándulas suprarrenales. Cuando hay cansancio en las glándulas suprarrenales, muchos médicos no lo entienden, ni siquiera lo consideran. A veces medican erróneamente al paciente con otras drogas para por ejemplo, un paciente que tiene deficiencia renal en medicina tradicional china, o sea, cansancio en las glándulas suprarrenales, a veces presenta no solamente fatiga crónica, pero depresión, falta de motivación, todo eso. Entonces le empiezan a dar drogas para problemas de la mente, y el paciente no tiene nada de la mente. Es que la depresión, cuando da fuerte, lo mandan a un psiquiatra que le empieza a medicar. O a un psicólogo. O a un psicólogo que le da tratamiento. Pero cuando le dan medicación, es una medicación que quizá sí se vaya la depresión, porque uno ya ni sabe que tiene depresión. Mira, ambas profesiones, tienen ambas aplicaciones, o sea, tienen su uso clínico importante. El psicólogo, si tiene problemas psicológicos, seguro, le va a ayudar. Seguro. Porque es quien mejor está calificado, claro, para identificar eso. El problema es que, y lo mismo el psiquiatra si es problema psiquiátrico, el problema es que ni la prescripción de droga ni las sesiones con psicología va a resolver un problema que tiene origen en las glándulas suprarrenales. Entonces, todo tiene su aplicación y su uso. El problema es identificarlo. ¿De dónde proviene? De dónde proviene. Y los casos que es por deficiencia, por cansancio en las glándulas suprarrenales, créeme que quien mejor está calificado para resolver eso es el médico de medicina oriental. Doctor, usted siempre nos habla del equilibrio que tenemos que tener en el cuerpo, yin, yang. ¿Cómo puedo yo detectar mi falta de equilibrio antes de que ya sea crónico, antes que ya sea evidente? ¿Hay alguna manera? Sí, hay no solamente teoría, en la práctica
En el examen clínico de la medicina tradicional china, sabemos que muchas de las condiciones de salud, particularmente los problemas de salud con los órganos internos, los desequilibrios internos de la salud del cuerpo, se manifiestan muchas veces en la lengua. Y en cada órgano interno tiene una ventana hacia el exterior, de acuerdo a la medicina tradicional china. ¿Y qué quiere decir esto? Donde se manifiesta comúnmente, no siempre, pero comúnmente, los síntomas, ¿no? Las señales. Y esto el médico de medicina oriental lo utiliza para identificar cuál es el problema que está causando a nivel bioenergético. Y es bueno que hayan traído esto, haya abordado esto, porque a veces existe un diagnóstico convencional que comúnmente es orgánico. ¿Qué quiero decir esto? Que el médico, por ejemplo, si tiene problema en los riñones, te va a hacer una sonografía para ver si hay piedra, para ver si encuentra alguna lesión, quistes, etcétera. Si hay problemas te puede hacer una sonografía o una tomografía para ver problemas hepáticos y así sucesivamente, pero es a nivel orgánico. Pero el cuerpo tiene una manifestación, un patrón de circulación bioenergética, y a ese nivel el médico convencional, que puede ser un eminente doctor, no lo entiende y no lo comprende, no porque no quiera, sino porque no recibió entrenamiento. Claro. Durante su preparación docente, mientras estuvo estudiando la carrera, no se lo enseñaron. Y luego después en la clínica tampoco, entonces no, lo desconoce. Eso es importante porque se manifiesta. Hay muchos trastornos bioenergéticos circulatorios en el cuerpo, que no estamos hablando de la circulación sanguínea. Entonces eso se manifiesta casi siempre, lo detecta muy bien el médico de medicina oriental y no el médico de medicina convencional. Y se manifiesta así, se puede manifestar en el cuerpo de la lengua, en el color, que no tiene nada que ver con quien tiene, porque ese es otro tema. Muchas veces cuando hablas de observación de la lengua, a veces viene el tema de que algunas personas tienen la llamada lengua geográfica, que son marcas genéticas, no genéticas, sino de origen, de cuando nacieron así, en otras palabras. Y no estamos hablando de esas marcas, sino del cuerpo de la lengua, del color de la lengua, de la manifestación de las señales patológicas que se manifiestan en la lengua, que no importa si usted tiene lengua geográfica o no. ¿Me explico? Aclarado esto, muchas señales de trastornos internos del cuerpo se manifiestan en la lengua. De igual modo se puede manifestar en la vista. Y no es un problema orgánico de los ojos, sino que se manifiesta en forma de irritación, de resequedad, por ejemplo. En términos de la lengua, puede estar aumentada de cuerpo, de tamaño, con marcas de los dientes en los bordes de la lengua, porque está aumentada, no cabe normalmente en la cavidad bucal. Puede estar roja en la punta o demasiado roja, ¿no? El color saludable, el color normal, saludable de una persona, de la lengua, quiero decir, es rosado, pero pues cuando digo rojo es que es demasiado rojo, muy fuerte. Puede estar color azuloso, por ejemplo, con problemas que en medicina tradicional china identificamos como viento, que nada tiene que ver con el viento. Con el viento, sino es un lenguaje diferente, es un problema que generalmente lo que indica es que hay un problema de trombosis o embolismo. En la lengua se manifiestan muchos trastornos que se manifiestan y se identifican primero en la lengua y luego después a nivel del cuerpo. Como los edemas, por ejemplo, la mayoría de los edemas, la retención de fluido, usted la va inmediatamente a identificar primero en la lengua antes de observarla en el cuerpo. O sea que si se lleva una buena investigación clínica, puedo detectarlo antes que la enfermedad eclosione, por ejemplo. Eso lo utilizamos en los estudios, en el examen clínico, como parte del protocolo del examen clínico tradicional, digamos, en medicina oriental.
Ahora, no quiere decir esto que se depende o exclusivamente de una forma de observación. No. Es una de las tantas. Es una de las tantas, y luego después el médico, de manera integral, pues llega a una conclusión. No solamente se diagnostica exclusivamente por observar la lengua, sino en medicina tradicional china también se palpa, se ausculta, se observa y se interroga, entre otras, ¿no? Y finalmente, pues, de manera integral, uno llega a una conclusión. Cada observación es simplemente un método que va indicando el patrón que tiene la persona, las señales que presenta el paciente va indicando la condición, el síndrome que tiene la persona. Que en medicina tradicional china, repito, va más allá de la parte orgánica, sino también el diagnóstico, el cuadro bioenergético que presenta la persona, porque hay trastornos, repito, que son trastornos biocirculatorios, que no tienen nada que ver con la parte orgánica. Y esos trastornos, el médico convencional no los trata, ni siquiera los identifica. Inclusive, todavía hay médicos que lo desconocen, pero por lo general en el pasado, debo decir en el pasado porque hoy día hay métodos para que comprueban la efectividad de la acupuntura, y aunque los canales o los meridianos no se pueden ver porque es el patrón bioenergético, sí puedes observar la manifestación. Y sí se puede comprobar la correlación de los puntos, de la efectividad de los puntos terapéuticos de acupuntura, porque se puede observar hoy día con los exámenes modernos la función del cerebro en vivo. Entonces, en tiempo real. Entonces, puedes comprobar la efectividad terapéutica de los puntos de acupuntura, porque cuando se estimula esos puntos de acupuntura corresponden directamente con el área del cerebro, en la corteza cerebral. Por ejemplo, si quieres estimular la función de la vista, por ejemplo, hay puntos que anatómicamente nada tienen que ver con la vista, porque se ubican en las piernas y en los pies. Y esos puntos, cuando lo estimulas, se prende el campo visual en la corteza cerebral. Entonces, aunque no se sabe o no se puede explicar usando el razonamiento convencional de fisiología y anatomía, sí se explica usando la circulación bioenergética del cuerpo, que es el sistema de meridiano que la medicina tradicional china se establece, o sea, se conoce, digamos, desde tiempos inmemoriales. Hoy día eso es comprobable mediante la observación en vivo, en tiempo real, de la corteza cerebral. O sea, la correspondencia terapéutica de los puntos de acupuntura es comprobable. Entonces, los problemas bioenergéticos circulatorios que presenta el cuerpo, el médico convencional no está calificado porque no lo ha estudiado y no los conoce. Inclusive muchos hoy día, aunque son muy buenos especialistas en medicina convencional, ni siquiera conocen que existen la medicina oriental, o sea, los canales, los meridianos, porque ellos han estudiado lo que se estudia en medicina convencional, la medicina orgánica. O sea, te hacen los exámenes para ver si en la estructura anatómica existe un tumor o existe alguna anomalía o anormalidad, quiero decir. Si no se ve nada de eso a nivel estructural, pues a nivel circulatorio, bioenergético, no lo entienden ni lo comprenden. Entonces, esos pacientes que presentan trastornos bioenergéticos circulatorios son, por la mayoría, referidos a problemas al especialista de la mente, que es o el psicólogo o el psiquiatra. Y necesariamente porque ese no es el origen del problema. Es cierto que algunos problemas sí tienen esa etiología, ¿no? Ese origen, pero no todos. No todos, no. Bueno, a usted en varios programas le han consultado acerca de la esquizofrenia o la bipolaridad, si se trataban con medicina tradicional china. Sí, y la realidad es que la medicina tradicional china de forma complementaria ayuda mucho a esos pacientes porque trata el origen del problema. No, la medicina convencional es muy buena en controlar los síntomas, y eso es importante porque un paciente esquizofrénico puede ser peligroso. Claro.
no solamente para él, pero para las personas en su entorno, ¿no? Ujú. Entonces, hay que controlarlo. Pero no es suficiente el tratamiento convencional. Debería de también conjuntamente recibir tratamiento con medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque hace más efectivo el tratamiento general. Hay muchos neurotransmisores que la medicina tradicional china mejora a estabilizar el nivel de producción, porque tan malo, digamos, es la sobreproducción de neurotransmisores como la deficiencia. Entonces los neurotransmisores, que son los que usa el cerebro para funcionar de manera normal, pues ¿dónde se producen? En el tracto digestivo, particularmente en el intestino, por la flora intestinal. Y todo eso en medicina tradicional china mejora. Inclusive se identifican los problemas de la mente como deficiencia casi siempre de la bioenergía yang, que no llega suficiente o llega en demasía hacia el cerebro. O sea, hay un desequilibrio en cuanto a los neurotransmisores. El lenguaje en medicina tradicional china es un desequilibrio bioenergético, pero no es más que un desequilibrio en la flora intestinal. ¿Y puede hacer remisión? Tiene la posibilidad de normalizar ese paciente, pero además de eso no quiere decir que deje su tratamiento convencional, No, sino claro, que trate la raíz del problema, además de controlar el problema. Y esto, la mayoría de los pacientes en Occidente no tienen el beneficio, a pesar de que la medicina tradicional china está disponible a nivel profesional. pero hay que buscarla. Hay que buscarla, pero además de eso, para buscarla, para tú iniciar una búsqueda, necesita o que te guste mucho la investigación y des por coincidencia con la medicina oriental, o de lo contrario, Escuchar este programa. pero por lo general su especialista desconoce estas Correcto. opciones de tratamiento y el beneficio que tiene, y el paciente mucho menos. Entonces, si no lo conoce el especialista ni el paciente, de ahí el valor que tiene este programa, que no es para vender, No, es para sino enseñar, para claro. enseñar. Y esto, no estamos muy orgullosos de que nuestra clínica patrocine este programa para dar información sobre medicina tradicional china. Principalmente lo que hacemos en nuestra clínica es atender pacientes con cáncer, ¿no? Pero además de eso, uno tiene las responsabilidades. Si el programa es para informar sobre medicina oriental, informar en general, en cuánto puede ayudar. La medicina oriental no sustituye la medicina convencional, ni viceversa, porque hay condiciones de salud que la medicina oriental debe ser la prioridad. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Exacto. Responden, en mi opinión y en mi experiencia clínica, mucho más efectiva y menos nociva que las opciones que hay de tratamiento convencional para esas condiciones. Y no solamente las autoinmunes, los pacientes oncológicos también responden mejor a los tratamientos integrados que a la medicina convencional sola, per se, o la medicina tradicional china sola, per se. Pero usted nunca habla de una u otra, usted siempre habla de la integración de ambas. Exacto. Y claro, hay pacientes que, por ejemplo, ya han recibido quimioterapia, un ejemplo, y ya han sido refractarios, o sea, no responden ya a la quimioterapia, no hay más opciones, y su médico convencional no sabe que hay estas otras opciones con medicina oriental. Ese paciente se va a la casa prácticamente sentenciado a morir, y se cree que no hay más opciones. Y su médico convencional no le está mintiendo, le está diciendo no hay más opciones. Lo que él conoce. Sí, pero esa parte no la especifica. En su mente, en la mente de él, como médico convencional, como no tiene conocimiento de medicina herbaria, pues se cree que no hay más nada. O se cree, como piensan también muchos, que la medicina herbaria es igual que la medicina herbaria tradicional china, debo decir, es igual que la medicina herbaria convencional, que es, o lo que llaman naturismo, etcétera. Desconocen sobre los tratamientos de medicina herbaria a nivel profesional, quiero decir. Sí, claro. Entonces, hay mucho desconocimiento. La idea de este programa, repito, es informar, que las personas entiendan estas opciones de tratamiento, ¿no? El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560.
305-267-4560 y llamen siempre después de mediodía y por favor cuando dejen un mensaje no olviden dejar el número de teléfono. Doctor Lam, nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Con mucho gusto, Jenny.